habíamos visto el proceso en que se constituye esto que llamamos el inmanentismo, que es una de las primeras nociones que pueden aplicarse al modernismo. Como el inmanentismo tiene una inspiración protestante, en el sentido en que, de alguna manera, nace de la fe subjetiva. Luego encuentra su desarrollo en la filosofía de Descartes. Pero como Descartes deja planteado una serie de problemas insolubles filosóficamente, los continuadores de Descartes, unos toman el camino del empirismo inglés, Locke, Hume, y luego aparece en Kant tratando de solucionar los problemas planteados por el cartesianismo y a la vez asumir la crítica que al racionalismo cartesiano hizo el empirismo inglés y dar una solución que satisfaciera ampliamente, digamos así, toda la problemática filosófica planteada por el inmanentismo. Por supuesto, la solución dada por Kant pudo haberlo satisfecho a Kant hasta cierto punto, pero los continuadores de Kant encontraron que había una serie de dificultades, de aporías, que el pensamiento de Kant no solucionaba. Nosotros llamamos entonces inmanentismo, un poco tomamos la palabra del término inmanencia. Inmanencia viene de immanere, que es quedar dentro de una cosa. Se opone lo inmanente a lo transeúnte. Transeúnte es el movimiento que se inicia en un lugar y desemboca en otro lado. Un buen sopapo es transeúnte, o debe ser. Pero el pensamiento, en general, se desarrolla en la interioridad del sujeto. Hay una referencia al objeto, a la cosa que se conoce, pero el concepto, la interpretación de la cosa, queda en la interioridad del sujeto. Se llama inmanentismo a una posición en que se exagera este aspecto subjetivo del conocimiento. El inmanentismo trata de solucionar todo el problema del conocimiento como si fuera un problema que se realiza totalmente en la interioridad del sujeto. Conocer, de alguna manera, es para el inmanentismo sinónimo de pensar. Y pensar es una actitud subjetiva que se desarrolla ella totalmente en la interioridad del sujeto. Está bien que el que piensa se refiere siempre a un objeto, a una cosa sobre la cual piensa. Pero en tanto esa cosa es asimilada por el sujeto, entra en el sujeto, según el inmanentismo, esa cosa se formaliza de conformidad con todas aquellas aspectos inteligibles que le impone el sujeto. Entendámonos esto de una manera mejor. Para el pensamiento tradicional, clásico, conocer, el acto de conocer, comienza con el contacto que tiene el hombre con la cosa sensible, visible, con lo que existe allí afuera,
que le impone sus condiciones no solamente sensibles, sino también inteligibles. La estructura inteligible de una realidad está en la cosa. Digamos de otra manera, conozco un animal determinado, conozco su dinamismo, estudio los movimientos que constituyen sus movimientos fundamentales, su fisiología, pero todo ese sentido, todo eso que yo descubro, lo descubro en la interioridad misma del sujeto. Es él el que impone a mis pensamientos no solamente las condiciones sensibles en que se presentan, no solamente la cuestión de masa, de color y de volumen, sino de alguna manera la estructura inteligible o la forma inteligible que lo constituye. Eso lo impone el sujeto. Pero es indudable que el sujeto, al conocer, produce una alteración en el objeto, en la cosa. Asimila ciertos aspectos de la realidad que son asimilables, pero otros quedan fuera de mi interpretación. Tomemos un ejemplo más grueso que nos permitan entender bien este problema. Podemos tener acerca de un hombre todos los datos que una investigación minuciosa y de carácter científico puede observar. Conozco todos aquellos aspectos que se refieren a su anatomía, a su corporalidad, a sus costumbres, a sus vicios, a todo lo que configura no solamente sus aspectos exteriores, sino también sus costumbres, sus usos. Todo eso puede conocer y formarme en mi interioridad una interpretación lo suficientemente acabada de esa realidad. Pero considerándola bien, esta interpretación no es la realidad. Entre esta interpretación y la realidad hay una solución de continuidad. Una cosa es lo real y otra cosa es lo que yo conozco de lo real. Si yo conociera lo real de una manera acabada y perfecta, yo tendría lo real en mi mente. La realidad se daría en mi mente tal como se da en la mente de Dios, que es el Creador, con toda su existencia. Pero resulta que mi conocimiento de la realidad deja fuera de la interpretación algo fundamental, que es la existencia del ente conocido o del objeto conocido. Eso queda fuera, porque es inasimilable por mi interpretación. Ustedes piensen en esta cosa sencilla. Yo puedo decir de una persona que es alto. Es este concepto alto. Puede aplicar a todos los que son altos. Que es rubio se puede aplicar a todos los que son rubios. Que es médico se puede aplicar a todos los que son médicos. Es decir, las nociones que yo manejo, los conceptos habituales con que nos manejamos en la vida cotidiana son universales y abstractos. Ninguno de ellos dice lo que este sujeto es en su particularidad. Y cuando yo quiero recurrir de alguna manera a señalar este sujeto con alguna noción que lo determine, apelo al nombre y al apellido. Con todo, el nombre y el apellido son ciertos recursos arbitrados que no señalan, no destacan sus características. Tanto que aquel que puede estar enamorado de una persona y quiere describirla, termina diciendo, sí, es rubio, pero muy especial, y tiene un no sé qué, que la constituye y le da esa gracia intraducible, irrepresentable,
inconceptualizable que constituye su propia personalidad. Esto sucede siempre en el orden del conocimiento. Por eso los clásicos enseñaban que el conocimiento es por abstracción y lo comparaban a la asimilación nutritiva. Tanto que era común establecer una comparación entre una cosa y otra cuando se decía ¿ha asimilado bien sus estudios o no los ha asimilado bien? Asimilar se suponía entonces que se trataba de captar de la cosa, representar en mi interioridad un concepto de la cosa, una idea acerca de la cosa que reflejara sus elementos esenciales, sabiendo siempre que aquellos que pertenecían al orden existencial eran irrepresentables. El que inició el pensamiento existencialista fue un jorobadito dinamarqués de Copenhague que se llamaba Kierkegaard. Él empezó eso y decía esto, que es una observación de buen sentido y al que cualquiera sin ser filósofo puede llegar. Yo sé, dice, que el hombre, cada uno de nosotros, es único. ¿Por qué me lo dice? El conocimiento que pueda tener científicamente del hombre. Sabemos que cada uno de nosotros somos únicos. Pero lo que no sabemos es en qué constituye mi unicidad. ¿Qué es lo que me hace ser único? Sé que lo soy. Y que de alguna manera Dios ha querido decir conmigo algo. Y él en esa época tendría unos 38 años, pero yo que tengo 76 todavía sigo buscándolo. Y no sé lo que Dios ha querido decir conmigo. Si algún día lo descubro, puede ser que sea post-mortem. Es decir, después que haya terminado mi periplo aquí en la Tierra. Porque momentáneamente uno se va dando cuenta que por este lado me va llevando la providencia. Me lleva. Pero no sé bien qué es lo que Él quiere de mí y en qué consiste mi unicidad, en qué consiste eso que me hace ser distinto a los demás. No igual, que supóngase que la igualdad es una cosa que suele satisfacer mucho a las ratas humanas, pero que en realidad es una noción matemática, no es una noción aplicable ni siquiera, ¿qué les puedo decir?, a un piojo, porque no es igual a otro. Hay una diferencia entre el que puede ser a lo mejor que aparezca allí frente a la reacción que le produce un piojicida, en el cual uno fallece y el otro sobrevive. De cualquier modo, siempre hay una distinción aún entre aquellos seres tan elementales como pueden hacer esto. Mucho más las hay entre nosotros. El inmanentismo, especialmente el kantiano, tiene un defecto fundamental que fue notado por sus seguidores. Piensen ustedes, no fue notado por sus impugnadores. Sus impugnadores lo notaron, por supuesto, pero sus seguidores fueron los que de alguna manera sacaron estas consecuencias. Y es esto: si el objeto aparece totalmente configurado, inteligiblemente configurado por la representación que yo tengo de él, ¿cómo yerro en mis conocimientos? ¿Por qué a veces mi conocimiento es erróneo? Evidentemente, si el objeto estuviera totalmente configurado en su inteligibilidad por la representación, mi conocimiento tendría que ser siempre cierto, siempre verdadero y no erróneo.
Hay error porque indudablemente no hay una adecuación completa a la inteligibilidad del objeto. Y si no hay una adecuación completa a la inteligibilidad del objeto es porque la inteligibilidad está en el objeto y no la pone el sujeto. Porque si la pusiera el sujeto, no habría error. Habría siempre un conocimiento infalible. Aquí es donde aparece ahora este otro aspecto del inmanentismo, que va a ser descubierto por Hegel. Nosotros no vamos a entrar en las dificultades de tipo filosófico que inevitablemente se dan en Hegel. Pero vamos a ver cómo él trata de solucionar este problema. Porque en Kant hay un aspecto de la realidad que es la cosa en sí, X, que no cae en el conocimiento. Si uno le hubiera dicho a Kant, ¿cierto? Las cosas, cuando son conocidas, de alguna manera entran en nuestra representación. Entran en nosotros. Pero usted comprenderá que hay algo que está fuera de nosotros. Y Kant diría, sí, cierto. Hay algo fuera de nosotros. Es lo que yo alcanzo a comprender, lo que yo entiendo. Es decir, que yo entiendo acá, en la inmanencia, que hay algo fuera de nosotros. Pero, ¿qué es fuera del conocimiento que yo tengo? Ignoro. Es un fenómeno, una apariencia, algo que se me aparece y se me configura en la interioridad de esa manera en como yo lo veo, lo constato, lo observo, pero que es en sí, independientemente de que yo lo conozca, no sé, porque yo no sé cómo lo conozco y cómo aparece en mí. Fíjense, este problema de la cosa en sí, que se realiza fuera de la conciencia, es el problema que Kant encuentra insoluble y que es el que va a tratar de solucionar Hegel, recurriendo a la dialéctica. Empecemos por entender qué es la dialéctica y de paso anticipemos una cosa. Todo el pensamiento modernista, moderno, ¿sí?, que entra en la Iglesia como una herejía, que ha sido de manera precisa señalada por San Pío X, está inspirado en el pensamiento de Hegel. Es de inspiración hegeliana. Yo he tenido la oportunidad de conocer un cura modernista que era, de hecho, un modernista en la plena acepción del término, porque los hay de segunda categoría, o de tercera, o de cuarta. Es decir, los hay que han sido impregnados por lo que podríamos llamar el modernismo periodístico, el modernismo de exportación. Hay mucha gente que son modernistas, porque están infectados por el modernismo. Como cuando dicen, por ejemplo, de que, en fin, la mujer moderna está ahora madura para poder ser sacerdote. Y antes que no estaba madura. Es que eran verdes todas las chicas. ¿Qué significa estar maduro para tal cosa? Que sí, que en algunas de las encíclicas papales está este término expresado. La conciencia del hombre moderno ha madurado como consecuencia de la Revolución Francesa y de los adelantos que supone toda esta trayectoria revolucionaria. Es decir, el hombre actual es un hombre que ha sido concientizado de otra manera, que tiene conciencia de muchos derechos que antes no tenía. Lo solo suponer, el padre Castellani diría aquí dentro, esto quiere decir que yo soy mejor que mi abuela, porque he nacido 2 generaciones después. Y que entonces en la época de ella había una serie de cosas que no se tenían conciencia.
ciertos aspectos de la educación que hoy se llama educación sexual, trata de poner a los chicos, como si las viejas de antes no lo hubieran tenido, no sabían. Tenían 9 o 10 hijos y los tenían bien y no sabían nada. Nosotros estaban esperando que les indicara algún nuevo, digamos, experto en la materia para saber cómo se hacían los niños. Porque probablemente, muy probablemente, creyeran que se traían de París o de algunas cosas por el estilo. Y esta idea de que en la interioridad de la conciencia se producen ciertos cambios, ciertas mutaciones, ciertas transformaciones que están traídas por la historia, es lo que da ahora al inmanentismo esta nueva nota que entra a formar parte de él y que es el historicismo evolucionista. Hagamos una aclaración, que es conveniente verlo con detenimiento. Si nosotros nos preguntamos qué es la historia, en el sentido clásico del término, hay frente a esta realidad dos nociones claramente determinadas. Primero hay un saber, una ciencia, el que llamamos historia. Una ciencia que indudablemente, como todas las ciencias, es un ente de razón que depende en su contenido del historiador que la ha hecho, que la ha visto. Y por otro lado es una realidad que se da en nuestra conciencia, ¿sí es cierto? ¿Qué quiere decir que somos históricos o que estamos condicionados por la historia? La historia es un sinónimo más o menos de lo que es el pasado. Pero hay cosas que han pasado y han pasado para siempre. No vuelven más. En una oportunidad pudo haberme ocurrido algo de lo cual ni me acuerdo. Pero hay cosas que han ocurrido en nuestra vida personal que están acá presentes, que todavía tienen una vigencia en el presente que vivo. Si ustedes no hubieran cursado ciertos años de escuela, de esto que les estoy hablando no entenderían absolutamente nada. Es decir, hay una serie de hechos, de acontecimientos que pertenecen a la vida personal de cada uno de ustedes, que es el que les permite hoy, en este presente, adquirir, entender, comprender ciertas cosas que indudablemente sin esos hechos no las entendería. Esto que sucede en la vida personal sucede también en la vida familiar y en la vida política. Supónganse, ¿por qué nosotros nos encontramos acá? Muchos de nosotros somos de origen italiano, otros son de origen francés, otros de origen español, pero hablamos español. Y no solamente hablamos español, sino que pensamos en español. ¿Y por qué pensamos en español y hablamos en español? Porque España conquistó esta tierra hace 400 años. Es decir, la conquista española es un hecho, pero es un hecho que no ha terminado, que todavía actualmente vige y que obra sobre nuestros actos, aflora nuestros actos. Porque todos nosotros, provengamos de donde provengamos, hablamos español y estamos condicionados por el hecho de la conquista española. Es decir, nuestra conciencia, de alguna manera, está preparada, está condicionada por ese hecho. Esto hay que aceptarlo porque es así. Ahora, hay una pequeña cosa que hay que convenir también.
no todos los hechos del pasado que tienen vigencia en la actualidad son favorables a nuestro progreso, a nuestra perfección. Los puede haber profundamente desfavorables. Yo diría, para tomar un ejemplo, un inglés de la época victoriana no es el mismo inglés de ahora. Hay una serie de acontecimientos que han producido en ese país una decadencia evidente, notable, y ha pasado de ser el conductor de la política del mundo, el hombre que manejaba el ajedrez político del universo, a convertirse en uno de los tantos millones que se encuentran frente al tablero pero que no lo manejan ellos. Y el que lo manejan son los norteamericanos, no preparados para ello, pero son en este momento los que dirigen el tablero del mundo. ¿Cuáles son los hechos históricos que han provocado ese desmedro, ese desfallecimiento? Pues allí están posiblemente las dos guerras mundiales, que han provocado el advenimiento de potencias que estaban mucho mejor respaldadas por grandes continentes, por grandes cantidades de hombres, por las grandes posibilidades de la producción industrial, y ha provocado la caída de estos pueblos que en un momento determinado tuvieron la dirección de los asuntos del mundo. Se empieza en España, tiene su siglo de oro, y después una decadencia notable. Desfallecen sus fuerzas y ya no se sostiene no solamente en el pináculo del poder como estuvo, sino ni siquiera en un segundo rol más o menos importante. Es decir, los hechos históricos, los hechos que tienen repercusiones, ¿no? Pueden ser de diferente índole. Pueden provocar una decadencia, pueden provocar un cierto signo favorable, pueden producir en nosotros la euforia del que triunfa, pueden producir en nosotros el desmayo del que pierde. Esto sucede en el orden individual, en el orden familiar y en el orden político. No siempre los acontecimientos históricos son para mejor. Entonces no debe sostenerse este optimismo un poco absurdo que significa que todo tiempo nuevo, que todo acontecimiento nuevo trae una carga fausta, una carga beneficiosa para los hombres que la reciben, porque puede traer una carga infausta y una carga poco beneficiosa. Digo esto porque es indudable que la Revolución Francesa es un hecho que condiciona la conciencia no solamente de los hombres que han vivido en Francia, sino que por la proyección que ha tenido, provoca un cambio, una modificación en la conciencia de muchos hombres. Que esto haya sido para bien, bueno, puede haber provocado un adelanto en ciertas cosas y un atraso en otras. De manera que el beneficio de inventar hay que hacerlo con todo el rigor de las cosas, de las cuentas bien sacadas. Esto para no creer. Marx, por ejemplo, veía en la Revolución Francesa un aspecto desfavorable. La Revolución Francesa ha destruido, incluso decía él, una serie de libertades que los hombres, los gremios, las asociaciones corporativas habían ganado a lo largo, esto son ideas de Marx, de una lucha secular para adquirirlo. La Revolución Francesa los destruye, para no crear nada más que una situación en que el dinero se impone como elemento contundente y determinante en la vida social. Pero esto, que es aparentemente e inmediatamente negativo, puede resultar positivo si uno es dialéctico,
Que la dialéctica es aquello que cree en las necesidades de las catástrofes para extraer de ellas el remedio, lo que las supera. Sucede en la vida que una catástrofe a veces provoca una reacción favorable y otras veces aplasta, simplemente. De manera tal que el consejo que nos daría alguien que de algún modo fuera un buen consejero sería: evite las catástrofes dentro de lo posible, porque usted no sabe qué es la reacción que va a provocar en usted, si es favorable o si es peor de lo que actualmente sucede. Por eso no hay que desearla, y hay una inclinación en el hombre a no desearla. Volvemos a la dialéctica y volvamos en cierto modo a Hegel para tratar de entender este aspecto de su pensamiento. Hegel parte de Kant. Indudablemente él observa que hay un sujeto que conoce y una realidad que niega al sujeto, que se le opone, que lo contradice, que es aquello en función de lo cual el sujeto pondrá en movimiento todos los medios a su alcance para dominarla a esa realidad, para poseerla en su plenitud, porque es lo que lo contradice, lo que se le opone y lo que lo obliga a esforzarse para alcanzar un dominio o un señorío completo sobre esa realidad. Si a esto le llamamos la afirmación, esa realidad es la negación. ¿Cómo el hombre entra en contacto con lo que lo niega? Es decir, que el pensamiento de Hegel es un pensamiento fino. Diríamos, es un gran lógico. Si algún error hay en el pensamiento de Hegel, es que es demasiado lógico. Pero no que le falte lógica, porque más bien le sobra. Hay tanta lógica que uno empieza a sospechar en un momento determinado si no estaremos dentro de un cierto logicismo, si no hemos caído en una interpretación excesivamente lógica de lo real. El sujeto, decimos, es el hombre, pero el hombre en Hegel no es el hombre aislado, no es el sujeto particular, que es cada uno de nosotros. Es el hombre en sociedad con otros hombres. Es el hombre que entra en relación con otros de asociación. Supongamos en un momento determinado que todos los que nos encontramos acá nos hallamos por una situación de emergencia especial en una isla desierta. Y esa isla es un desafío para nosotros. ¿Cómo hacemos para transformarla en nuestra casa? Hegel emplea este término. ¿Cómo se hace para transformar la tierra en la casa del hombre? En chez soi. Tu casa, dice. Y lo dice en francés. Varios de los libros. Yo no he leído en alemán porque no leo alemán, confieso. Lo he leído en francés, pero la palabra está allí reiterada. Francés, chez soi. Mi casa. ¿Cómo hago para transformar esta isla desierta en nuestra casa? Ahí comienza nuestra lucha. Y en esa nuestra lucha contra la realidad indudablemente es lo que se opone a nuestro esfuerzo. Es aquello que nos desafía. Es aquello que de alguna manera está alentando nuestro vigor, no solamente cognoscitivo. Tenemos que conocer, porque es a través del conocimiento como lograremos el cambio que la realidad exige. Y ese cambio que supone
la transformación de lo real en algo nuestro. Así como el árbol que se nos ofrece para hacer con él una canoa supone la capacidad de transformarlo, pero para eso yo tengo que tener un cierto conocimiento de lo que es el árbol, de lo que es el agua, de las condiciones para flotar en el agua y de que es mejor hacer una canoa con un árbol y no con piedra. Es indudable que todo este saber, todo este conocimiento constituye ciencia. La ciencia. ¿Sí? Entonces hay acá ciencia que aparece, fíjense bien, como el resultado, la síntesis de este encuentro de oposición entre el sujeto y la realidad. ¿Se entiende esto? La ciencia es entonces espíritu objetivo. Es algo que aparece ahora como resultado de mi encuentro con lo real. ¿Y qué son las cosas? Si yo le pregunto al médico qué es tal cosa, se va, inspecciona y me dice, mire, es una gastroenteritis coleriforme. Bueno, muy bien, magnífico. Es eso. Y si ahora nos preguntan, ¿qué es eso que tiene? Pues es una gastroenteritis coleriforme, dice la ciencia, ahí está la ciencia. Es eso y no es otra cosa. Fíjense bien que acá el sujeto, el objeto, la realidad que se le opone, se realizan en la síntesis. La síntesis es la ciencia, pero no es solamente la ciencia. Es también la organización que yo tengo que dar a este grupo humano que somos nosotros para poder enfrentar la realidad. Y esta organización supone una organización de derecho, un reparto justo de la faena, supone un reparto justo en relación con las autoridades, supone al mismo tiempo una cierta política, supone que distribuyamos los cargos, supone que tengamos una economía, un derecho, etc. Y hasta un arte. Porque por ahí hay quienes encuentran en el ejercicio de su actividad sobre lo real la manera de mejorarlo, haciéndolo más hermoso, más lindo, más precioso. Y otros que encuentran el gusto en dar una interpretación más profunda de esa mi relación con lo real. Y de ese esfuerzo por dar una interpretación más profunda de mi relación con lo real surge la filosofía. Y acá tengo yo filosofía, ciencia, arte, derecho, economía, que son manifestaciones del espíritu. Todas estas son manifestaciones del espíritu. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿qué es? Bueno, en cada uno de nosotros es eso que nos hace ser sujetos, con la capacidad de obrar sobre lo real. Y en lo real es eso que permite que el sujeto, al conocer lo real, al interpretarlo, al comprenderlo, obtenga ciencia, arte, derecho, economía, que son manifestaciones del espíritu, que surgen de alguna manera de mi contacto con lo real y de este esfuerzo que hago para apoderarme de lo real, por el conocimiento, por el trabajo, por la organización del trabajo, por mis meditaciones más profundas en torno a mi relación con las cosas, la filosofía. Ustedes me pueden preguntar qué es para Hegel la religión. Pues es una filosofía usum populi. Es decir, es una filosofía para el sonsaje. De alguna manera, en la medida en que la mayor parte de la gente necesita de estos símbolos que están entre la filosofía y el arte,
va surgiendo la religión. Por ejemplo, tomemos un ejemplo típico. ¿Quién era Jesús en el pensamiento de Hegel? Hay todos los escritos juveniles de Hegel que hablan de este problema. Él fue un estudiante en un seminario protestante de Tübingen, de manera que hizo estudio de esto. Y si él le preguntaba qué era Jesús, bueno, Jesús es el primer hombre que descubre que Dios, el Espíritu, es lo que se revela, lo que se manifiesta, lo que se revela. Es decir, que para nosotros Dios se revela. Y se revela en la religión. Y para Hegel también Dios se revela. Y se revela a través de todas estas manifestaciones espirituales, que son la filosofía, la ciencia, el arte, el derecho. Dios es lo que emerge de eso. Por eso dirá Hegel una de esas frases un poco similinas que suelen ser explotadas de distintas maneras por sus intérpretes, que dicen todo lo real es racional y todo lo racional es real, porque indudablemente todo lo real está contenido en él, lo que yo entiendo como real y lo que entiendo en un momento determinado del desarrollo histórico de mi conciencia. Que empecemos acá. Si esta primera generación que ha entrado en contacto con la realidad en esta isla desierta se ha hecho una ciencia, una filosofía, un arte, un derecho, una economía, esa ciencia, esa filosofía, ese arte y ese derecho responden a una situación determinada por la historia. Surgen en un momento determinado de la historia. Pero en otro momento yo ya estoy en contacto con una realidad que fue interpretada con anterioridad a mí. Y ya mi interpretación es una interpretación de segunda mano. Yo ya estoy jugando sobre la existencia de una ciencia, de un derecho que ya existía, pero que yo tengo que transformar para acomodarlo de acuerdo con las exigencias de los movimientos históricos que se han ido produciendo en mi contacto con lo real. Dicho de otro modo, la ciencia ha cambiado. Si ha cambiado la ciencia, ha cambiado de alguna manera la configuración del espacio en que yo me encontraba. Ha cambiado mi interpretación del arte, ha cambiado mi sentido de la economía, ha cambiado, diríamos, todas esas cosas que entran en el contacto transformador de mi espíritu con la realidad y que van emergiendo en el espíritu. Entonces la conciencia cambia en el orden de la historia. Hay algunos libros muy interesantes, muy bien escritos incluso por historiadores de oficio, que se llaman, por ejemplo, el de Groothuizen, La formación de la conciencia burguesa, o el de Paul Azar, La formación de la conciencia europea en el siglo XVIII, o la transformación. Fíjense que ellos no son hegelianos, son historiadores, pero indudablemente están apuntando a algo que ha sido bien observado por Hegel, que existe aun cuando nosotros no aceptemos la explicación que da Hegel. Voy a terminar esta explicación insistiendo en este aspecto por si acaso algo no ha sido entendido. El hombre es espíritu subjetivo, es sujeto. Pero indudablemente el sujeto, como en toda situación dialéctica, las contradicciones aparecen o emergen cuando se ha hecho la síntesis. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo que sea más claro. Yo me doy cuenta de que el proletariado se opone al capitalismo en la relación, indudablemente, que se establecen entre unos y otros. No es que primero surjan los proletarios y luego salgan los capitalistas, no. Ambos surgen de la situación capitalista.
o de la situación que crea esta forma de explotar los medios de producción. De ahí nace el proletariado y el capitalismo. Es decir, los elementos contradictorios yo los descubro en la síntesis. No son anteriores a la síntesis, se dan con la síntesis y en la síntesis. Es decir, el hombre obra sobre la realidad y al obrar sobre la realidad crea una ciencia, un arte, un derecho, una economía. Y yo descubro al examinar la filosofía, la ciencia, el arte y el derecho que esto ha surgido de una relación del hombre con lo real, con aquello que se le opone. Y esta relación del hombre con lo real es contradictoria, pero a esta contradicción yo la descubro acá, estudiando estas manifestaciones, estudiando estas expresiones, porque en la ciencia hay espíritu propio del hombre, pero es objetivo propio de la cosa. Fíjese, no es espíritu subjetivo. Lo puramente subjetivo existe, sí, evidentemente. Yo puedo descubrirlo, pero examinando el trabajo que se realiza para alcanzar la realización de la ciencia. Lo entiendo en la ciencia, lo que hay de subjetivo en ella, y al mismo tiempo entiendo lo que hay de objetivo, porque en la ciencia está lo objetivo y lo subjetivo superado, expresado en la ciencia. Entonces esta nueva síntesis en la que emerge la espiritualidad de una época. Y a esto es a lo que nosotros queremos llegar. Si nosotros conocemos una época, la conocemos a través de su ciencia, de su arte, de su derecho y de su economía. Estudio cada una de estas cosas y esto me permite comprender la visión que se tiene del hombre. El hombre Jesús nace en una época determinada de la historia. En esa época determinada de la historia, su personalidad es comprendida de conformidad con el desarrollo que tiene la conciencia de esa época, según los elementos de filosofía, de ciencia, de arte, de derecho, de economía, de política, que entran en la composición de la conciencia del hombre contemporáneo de Jesús. Es como ese hombre va a interpretar a Jesús. Nosotros que vivimos en otra época, que nos encontramos frente a otra ciencia, a otra filosofía, la filosofía de Hegel, a otra economía, a otro arte, tenemos de Jesús otra idea. No podemos tener la misma idea que tuvieron los hombres que fueron sus contemporáneos, porque los hombres que fueron sus contemporáneos obraban de conformidad con una serie de condicionamientos que se daba en su conciencia distinto a los condicionamientos que se dan en la conciencia contemporánea. Y esto que sucede con Jesús, sucede con todos los dogmas de la fe. Y por eso, para el modernismo, los dogmas cambian, evolucionan, se transforman con la historia. Porque yo no puedo aceptar la resurrección como la aceptaba un hombre contemporáneo de Cristo. Porque el hombre contemporáneo de Cristo tenía una ciencia que tal vez le permitía aceptar ese hecho contrario a la ciencia. Pero el hombre moderno tiene una ciencia que le impide aceptar ese hecho que contradice indudablemente los datos que un buen conocimiento objetivo y científico nos permite señalar. ¿Se entiende esto? Fíjense que Hegel es difícil. Indudablemente juega con una serie de palabras que son de uso cotidiano en el pensamiento religioso, pero que en él se transforma completamente. Él habla de revelación, como hablamos nosotros, pero para él la revelación es esto que va emergiendo. Todo es revelación. Porque el espíritu es lo que aparece. Y el sentido total de este espíritu es lo que habla de Dios. Es Dios. Por eso Marx, y a mi criterio lo entendió bien,
Y es el que a mí me ha permitido entenderlo un poco a Hegel. Por eso Marx decía, el Dios de Hegel tiene una pequeña debilidad, no existe. Independientemente de nuestra conciencia, no existe. Y si no existe, dejemos de hablar de una vez por todas en que este ex pastor fracasado sigue hablando de esas cosas, porque el oficio que él ha dejado de lado lo sigue todavía inspirando con su lenguaje, y emplea un lenguaje cristiano para decir cosas que ya no son más cristianas. Entonces Marx da otra interpretación del pensamiento de Hegel, completamente laicizada, secularizada y distinta al de Hegel, pero más fácil de entender para nosotros, que es lo que vamos a tratar. Pero lo que ha inspirado el movimiento modernista es Hegel. Entonces, esta conciencia desde la cual yo juzgo el cristianismo, lo juzgo en sus dogmas, lo juzgo en su aparición, es una conciencia que los cambios históricos provocan inevitablemente, necesariamente, una interpretación distinta. Ahora, hable con un modernista. Hay una pequeña dificultad en el modernismo, que es para intelectuales. La gente del pueblo no será nunca modernista. Pero sí les entrará así como entran las cosas periodísticamente, ¿no? Es decir, entrarán ciertas cosas modernistas que, por ejemplo, dice el hombre común de la calle, no, en la actualidad nosotros tenemos otra formación, otra conciencia, no podemos admitir eso que admitieran. Las mujeres han cambiado, los hombres han cambiado, y si hay un cambio que se traduce en estas cosas, nosotros no podemos aceptar las cosas, los preceptos del cristianismo, tal como los aceptaba nuestra tatarabuela o nuestra bisabuela, porque todo eso se da ahora en una conciencia que ha ido cambiando al par que evoluciona la historia y va trayendo la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho, la economía y la política, las modificaciones que produce el obrar del hombre sobre la realidad. ¿Quieren hacer alguna pregunta para aclarar algo? Sí. Hacemos. Rubén, tanto en Descartes como en Kant y los neokantianos, por ejemplo, Stammler, como en Hegel y los hegelianos posteriores, estos entes, la filosofía, la ciencia, el arte, el derecho y la economía y para algunos inclusive la religión, serían entes puros de razón. Y todos, sí, son entes de razón. Todos son puros Claro, entes de claro. razón. Entonces se admitiría un derecho natural como Stammler de contenido variable, Claro. porque ese ente de razón Sí. está en la historia y el movimiento de la historia determina esa variación. Claro. Y claro, y en la continuidad hegeliana, Pero los en realidad hegelianos, inspira el just positivismo. claro, Claro. Más que el just naturalismo iluminista. bueno, pero ellos, Porque el just naturalismo iluminista, es otra cosa. ya, claro, Tiene su nada más que el patria, nombre. claro, tiene su patria en Kant, Sí, en Descartes, sí. pero no en Hegel, Sí. porque Hegel introduce la variación de la historia y entonces el derecho va variando en la medida en que la historia se mueve. Ahora, es claro, siempre me debía de esto, porque en el pensamiento de Aristóteles, que no es ni just naturalista en el sentido iluminista del término, ni es just positivista en el sentido positivista del término. Él admite de que hay un derecho natural, pero ese derecho natural es un reclamo de la naturaleza del hombre que se produce en una realidad histórica determinada, Eso pero es como trascendente. reclamo válido para todos. Claro. Claro. Como un reclamo fundado en la naturaleza, porque acá la idea de naturaleza en Aristóteles, como principio fijo de operaciones, aunque sean operaciones libres, existe siempre. Y el hombre, sea en Wall Street o sea en las cavernas, es un hombre, afectado de alguna manera por los mismos principios del movimiento, que lo hacen ser hombre. Y entonces siempre habrá un reclamo de derecho que esa naturaleza pronuncia
en un determinado momento histórico, es cierto. Aquí, por ejemplo, pongamos derecho cualquiera, derecho a publicar sus ideas. Pues, indudablemente tiene que nacer en una sociedad que sabe leer y escribir y que tiene imprenta, porque de otra manera no tiene sentido, es absurdo. Ir y llevárselos a una tribu que todavía no ha aprendido a leer ni a escribir ni nada. Es como decía Mirabeau, que fue uno de los grandes, digamos, políticos de la época de la Revolución Francesa, era cínico. Yo soy admirador de los cínicos, a mí me encanta cuando lo hacen, porque entre un cínico y un papanata me quedo siempre con un cínico. Mirabeau no creía un poquito en las cosas que él decía, pero cuando él se leyeron toda la Declaración de los Derechos Humanos, dijo, cuando esto se codifique no queda nada. Dice, de esto no queda nada, porque cuando se dice, todo hombre tiene derecho a enseñar o a opinar. Le pregunta, mira, vos dice, ¿opinar de qué? Yo tengo derecho a opinar de aviación, por ejemplo. ¿Qué significa mi opinión en materia de aviación? Puede ser tomada en serio por alguien que entienda el problema. Tengo derecho a opinar en cuestiones de legislación de agua y puedo discutirle a Joaquín sobre legislación de agua. Él me diría, mire, vea, siga hablando de filosofía y no me hable más de derecho. Hay que aprender desde el ABC para que su opinión tenga sentido. Entonces, todas esas libertades, cuando son codificadas y cuando de alguna manera pasan a través de todos los cernidores que la sociedad impone, quieren reducir a lo que ha sido siempre. La libertad es un privilegio y la libertad es algo que uno conquista cuando alcanza una determinada perfección y una determinada madurez que antes no existe. Pero ese es el problema que hay que verlo, cómo esta filosofía entra en la iglesia. Y entra de una manera como decirlo. Yo he sido alumno del padre Cepich, que era modernista en sus últimos tiempos. Y el padre estaba influido de esto porque tenía frente a todo esto una especie de complejo de inferioridad. No podía seguir sosteniendo la cosa tomista, ya había perdido. Entonces había que declararse frente a esto. Yo el que más lo he visto sufrir como consecuencia de la influencia hegeliana en él fue a Nimio de Anquín, otro profesor nuestro, y que era un amigo mío. Y en los últimos años estaba hegeliano. Y ha escrito un libro que es formalmente herético, que se llama Las dos inhabitaciones en el hombre. Formalmente es una herejía. Me acuerdo que una vez yo fui a dar una charla a Córdoba, hablé sobre cuestiones de los empleados, y estaba Nimio, me había ido a escuchar. Yo cuando lo vi a Nimio digo, bueno, acá estoy dando examen otra vez, no me voy a Nimio es un tipo que sabía mucho. Y cuando termina de hablar me dice Nimio, dígame, profesor, dice, ¿qué opina usted sobre el ser en América? Y le digo, mire, profesor, le digo, eso del ser en América, de que el cambio sea distinto, es una respuesta que yo se la dejo para usted, porque yo en ese sentido soy medio estúpido. Le digo, yo sigo creyendo que es lo mismo que en Europa. Bueno, él no, habló poco, pero después le pregunto yo a Guido Suárez, que estaba ahí. Le digo, oiga, Guido, usted que lo conoce más a Nimio, ¿qué es esto del ser en América? Mire, dice, el día que lo ponga en limpio va a haber caído en una herejía formal. El día que lo ponga en limpio. Y efectivamente cuando lo puso en limpio ya había caído en una herejía formal. Porque se traía una cosa así que era esto. La emergencia del ser, las condiciones históricas, el americano está en una situación distinta históricamente al europeo, y entonces la formulación de los problemas de metafísica se darán en el americano de manera diferente que los que se dan en el europeo. Y también tendremos una religión hecha la nuestra, la religión de la liberación, que a fin de cuentas surge acá, ¿no? La teología de la liberación. ¿Qué es esta influencia de esto? Lo que pasa es que a veces las degradaciones que producen las interpretaciones minúsculas provocan, diríamos,
una disminución en el tono que puede tener en un Hegel todavía. Pero es eso. Y esa es la influencia modernista. En la próxima clase hablaremos de otro aspecto, el progresismo y el democratismo, que es distinta a la solución democrática que uno puede darle a una cuestión para zanjar un problema, porque es indudable que a veces en un problema determinado se puede solucionar de esa manera. Pero el democratismo, cuando uno cree que esa solución es algo más que una solución accidental y momentánea, sino que es el desiderato. Muy bien.